Cada día es una nueva oportunidad para crecer juntos. Nuestra misión es administrar diversos proyectos que conectan la ciudad para facilitar el desarrollo, progreso y crecimiento de la Universidad de Antioquia. Lideramos con la firme convicción de que nuestras acciones generan oportunidades para el desarrollo integral de la universidad. Asumimos retos porque creemos en las personas, trazamos nuevos caminos que cambian realidades. Tu espíritu nos inspira, nos fortalece. El amor por los demás nos diferencia. Ese impulso de querer ser mejores, de siempre estar allí por ti. Lo importante de nuestra historia son las personas que la han construido día a día y que hacen parte fundamental de nuestro crecimiento. Los lugares donde la vida encuentra sus significados, los escenarios académicos, los espacios para el bienestar, los laboratorios donde se gestan nuevas investigaciones, los escenarios deportivos, las calles caminadas, el arte y la cultura. Estas cosas que nos inspiran han sido nuestro motor desde 1995, porque todas ellas nos ofrecen una oportunidad de construir proyectos y sueños. La voluntad de intentarlo. La fe de creer que es posible. Tus sueños son tan nuestros, tus gestos nos llenan de esperanza. Tu alegría nos motiva a ser mejores. Nuestro compromiso es que en cada momento y en cada día, hoy y siempre, transformemos tu vida. Fundación Universidad de Antioquia. Servicio que transforma vidas. Buenas tardes. Continuamos con la programación del 32º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas, Antioquia. Y agradecemos el respaldo académico que nos han brindado las siguientes instituciones: Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Medicina de la Universidad CES, Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia y Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Remington. La primera conferencia de esta tarde, del miércoles 25 de noviembre de 2020, se titula Trastornos hipertensivos asociados al embarazo y está a cargo de la doctora Sandra María Vélez Cuervo, médica y cirujana egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en ginecología y obstetricia de la misma universidad, fellow en medicina materno-perinatal del Centro de Atención del Parto, Florida, USA, integrante del Grupo NACER, docente y jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia. Muy buenas a todos. En estos cortos minutos dedicaremos este espacio a hablar acerca de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Mi nombre es Sandra María Vélez Cuervo, soy ginecóloga y obstetra, fellow en medicina materno-fetal, magíster en bioética internacional y jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia. Los trastornos hipertensivos representan una causa muy importante de mortalidad materna en el mundo y en nuestro país. En nuestro país representan una causa importante, en el momento la segunda causa de muerte materna en nuestro medio,
situada como causa directa después de las hemorragias obstétricas, y con conjunto con la sepsis obstétrica como una de las principales causas directas de muerte materna. Complica aproximadamente entre el 2 al 8% de todos los embarazos, y en Latinoamérica se han reportado inclusive una incidencia hasta del 26% de muertes maternas. Siempre está ubicada en las causas de mortalidad global dentro de las 3 primeras causas, siendo Latinoamérica una de las regiones que más aporta a dicha casuística. A nivel local tenemos este estudio publicado por los docentes de la Universidad de Antioquia, en el cual se evaluaron los errores más frecuentes que se cometen en el tratamiento de los desórdenes hipertensivos. En él evidenciamos claramente unos resultados que llaman la atención, que tienen que ver entonces con la administración de los medicamentos hipertensivos, como el 65% de los causales del tratamiento inadecuado, igualmente un error en la clasificación del tratamiento hipertensivo. Por ello, entonces, centraremos esta charla específicamente en esas clasificaciones y en el tratamiento que se da, tanto al tratamiento, pero específicamente a las crisis hipertensivas, a las emergencias hipertensivas y a la eclampsia como las principales causantes de esa morbimortalidad materna. El objetivo básico cuando tenemos una paciente con trastorno hipertensivo es diagnosticar y tratar la preeclampsia, para poder disminuir y minimizar el riesgo que se puede producir tanto a la madre como al feto. Hacer un diagnóstico oportuno, contar con todos los materiales y sobre todo con todos los insumos que requerimos para el manejo de la hipertensión y en última instancia eliminar el foco causante que es la placenta, constituyen los pilares en el tratamiento: identificación, disponibilidad de medicamentos y terminación de la gestación. Vamos a empezar a hablar entonces de la definición. En el tiempo, la definición de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo ha tenido varias modificaciones. Acá les presento la última modificación avalada por el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, publicada en el 2019 y reafirmada nuevamente en el junio del 2020, en el cual entonces se define los trastornos hipertensivos como asociados al embarazo, como la aparición de hipertensión, definida ella entonces como valores por encima de 160-110 en 2 tomas o 140-159 sistólica, 90-109 la diastólica, separadas por 4 horas de entre toma y toma, que se presenta por encima de las 20 semanas de gestación. Para esta clasificación nueva se va a tener en cuenta, muy importante, el compromiso de órgano blanco, estimado entonces por la clínica o sintomatología que presenta la paciente o por algunas pruebas de laboratorio alteradas, sobre todo de perfil hepático, creatinina y plaquetas, el perfil hemorreológico que siempre hemos denominado. Con todos estos entonces signos y hallazgos clínicos y paraclínicos que podemos encontrar, diagnosticamos entonces una preeclampsia severa. Y aquí hay un punto importante en el cambio de esa definición, y es que no vamos a considerar la proteinuria cuando estamos en el contexto de presiones arteriales por encima de 160-110 o compromiso de órgano blanco, independiente de cualquier valor de presión arterial. No se considerará entonces la proteinuria necesaria para el diagnóstico. Sin embargo, sí se requiere el estudio de la proteinuria cuando tenemos presiones arteriales en rango de no severidad sin compromiso de órgano blanco. Pero para la proteinuria también hemos tenido entonces diferentes estrategias y formas para medirla, propuesto por diferentes de los colegios o de las asociaciones más importantes en el mundo. Tradicionalmente hemos conocido el valor de la proteinuria como por encima de 300 miligramos y que sigue siendo el valor diagnóstico tanto para las guías NICE, el Colegio Americano, el Joint Committee, pero también aparecen otros marcadores indirectos que también son diagnósticos de proteinuria en la paciente con trastorno hipertensivo y que incluso pueden llegar a realizarse de manera mucho más rápida y oportuna para poder tener diagnósticos más a tiempo. Y aparece entonces a cobrar valor este índice, el de proteína creatinuria, en el cual un valor por encima de 30 miligramos por milimol hace el diagnóstico y es avalado y suficientemente respaldado por la evidencia según la guía NICE y la guía del Royal College. En cuanto a la etiopatogenia,
Diferentes entonces factores se han involucrado. Todos conocemos que es una entidad multifactorial en el cual están asociados una gran cantidad de factores, de desencadenantes, de circunstancias ambientales y fenómenos inflamatorios que finalmente van a causar en un desenlace que es el desarrollo de la hipertensión. Inicialmente se propone entonces anormalidades en la placentación que van alterando el desarrollo de la vasculatura y van causando entonces una disminución en la perfusión de ese lecho uteroplacentario que finalmente se refleja entonces en un proceso de hipoxia o isquemia, la cual entonces activa una gran cantidad de factores inflamatorios y antiangiogénicos que crean una alteración y una lesión endotelial con repercusión en la circulación materna, desarrollando en última instancia entonces la manifestación clínica de los trastornos hipertensivos o elevación de la presión arterial. Pero se cree que también hay una mala adaptación desde el punto de vista inmunológico a factores paternos y fetales, pero también una gran cantidad de factores ambientales e incluso nutricionales por los cuales se han explorado inclusive nuevas alternativas de tratamiento o de prevención en los últimos años, basados y enfocados precisamente en esa fisiopatología. En cuanto a la prevención, uno de los estudios más importantes publicados es el estudio ASPRE en el 2017, con un número muy importante de pacientes, aproximadamente 26.900 pacientes fueron aleatorizadas a suministrarles entonces aspirina. Se les detectaba cuáles eran sus factores de riesgo en cuanto a riesgo clínico, presión arterial, Doppler de la arteria uterina y se les daba la intervención. Se evaluó entonces esta intervención para la presentación de preeclampsia en pacientes en la presentación de menos de 37 semanas o menos de 34 semanas y en ambos grupos se encontró una disminución importante, siendo muy relevante la disminución encontrada en aquellas preeclampsias tempranas que, como todos sabemos, son las que mayores dificultades acaece en el medio por la condición asociada a la prematurez y los costos que puede llegar a tener esta a futuro. Para la selección de qué pacientes se les suministra aspirina a dosis bajas, el ASPRE entonces y las conclusiones de este indicaban unos grupos de factores de riesgo en los cuales se administra las dosis bajas de aspirina. Recordemos que este estudio entonces fue realizado con dosis entre 81 a 150 miligramos, que es la recomendación que hace el Task Force de los Estados Unidos y las guías NICE y las últimas guías del Colegio Americano. Se establece entonces para pacientes que tengan un factor de riesgo alto, como los que se mencionan a continuación: preeclampsia, gestación múltiple, hipertensión crónica, diabetes, enfermedad renal o enfermedad autoinmune tipo síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico, o que tenga dos criterios de los que son enumerados como factores de riesgo moderado, como obesidad, nuliparidad, raza negra, edad, el intervalo intergenésico, la restricción del crecimiento fetal previo, pero también entonces aparece dentro de estos nuevos criterios algunos que nosotros no teníamos y que debemos de considerar, y es la raza negra e incluso por algunos estudios de asociación, las condiciones socioeconómicas también como algunos de los factores, y es avalado por el US Task Force. Recomendaciones en general para la prevención: totalmente validado y sustentado desde hace ya varios años la administración de calcio a dosis de 1.200 a 1.500 miligramos a todas las gestantes desde la semana 14 de gestación. Tenemos entonces ya la aspirina, como ya lo mencionamos con la sustentación del estudio ASPRE, con una fuerte y sólida evidencia para administrar. El Colegio Americano recomienda la administración entre la semana 12 o 28 para su inicio. Sin embargo, la recomendación es que ojalá se pueda iniciar antes de la semana 16, porque como vimos en la etiopatogenia, si hay un trastorno en cuanto a las oleadas de la placentación, pues obviamente va a tener un mayor efecto cuando se empieza a administrar antes de que se produzca esta segunda oleada trofoblástica. Sin embargo, los estudios han sustentado que puede tener un efecto para disminuir la preeclampsia de aparición tardía severa. Por lo tanto, entonces su administración, así sea después de la semana 16 y inicio antes de la semana 28, puede tener entonces efectos en reducir la incidencia de preeclampsia severa. Muchos estudios se han publicado con respecto a vitaminas antioxidantes como la C, D, E,
la L-arginina, el aceite de pescado, el ácido fólico en cuanto a la reducción del riesgo de la preeclampsia, pero todavía falta suficiente evidencia para poder entonces establecerlos como medidas de prevención universal para toda la población. Incluso algunos estudios están hablando del uso de algunas estatinas, como la pravastatina, que aunque sabemos que tiene algún grado de contraindicación durante la gestación, puede administrarse en el espectro de prevención para la preeclampsia, o incluso la nanotecnología. Clasificación y clínica. En la clasificación es por todo sabido entonces que existen 4 grupos dentro de este espectro clínico que tiene que ver con la preeclampsia-eclampsia, aquella que se presenta por encima de la semana 20 y en la cual nos vamos a referir ya hacer mucho más énfasis debido a que es la que más altas tasas de morbimortalidad presenta, la hipertensión crónica como una hipertensión preexistente antes de la gestación o que se presenta antes de la semana 20, la preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica, como su nombre lo dice, pues que aparece en una paciente que ya tiene antecedente de hipertensión, o la hipertensión gestacional, en la cual entonces no hay presencia de proteinuria, pero la dejo con un asterisco porque para los efectos de las definiciones del último consenso del Colegio Americano y del Royal College, tiene un manejo similar en cuanto a los criterios de severidad que para la preeclampsia. Y vamos a ver los cambios más adelante. Otros proponen, además de esta clasificación en grupo clínico, según la severidad, el momento en el que se presente o según las características, para darle entonces clasificación de temprana, típica o atípica, o temprana o tardía. El compromiso de órgano blanco es supremamente fundamental y por ello en la evaluación clínica que hacemos a las pacientes es importante evaluar cada uno de estos órganos con los signos y síntomas clínicos que con frecuencia podemos presentar para poder establecer entonces ese compromiso, hacer la clasificación adecuada y por ende el tratamiento que se debe instaurar de manera oportuna. En el feto podemos encontrar entonces alteraciones como abrupcio, restricción del crecimiento intrauterino e incluso la muerte fetal cuando el órgano blanco prácticamente tiende a ser la placenta. Y estas las complicaciones que se pueden llegar a presentar siendo la eclampsia y el abrupcio y las emergencias hipertensivas o encefalopatías hipertensivas las que con mayor frecuencia podemos ver en nuestro medio. Vamos a centrarnos entonces en el tratamiento, uno de los puntos fundamentales y que como lo demostró el estudio que les mostré al principio, donde más errores podemos llegar a cometer y donde podemos entonces cambiar ese curso de la enfermedad para evitar secuelas mayores. Los objetivos del tratamiento están enfocados a disminuir o evitar la hemorragia intracraneana y la encefalopatía hipertensiva, evitar la presentación de un accidente cerebrovascular. La prioridad básicamente está enfocada en reducir la presión arterial. Cuando se hace tratamiento de la emergencia hipertensiva, la mortalidad se puede llegar a disminuir hasta en un 35%, o sea que es fundamental hacer adecuado tratamiento de la emergencia hipertensiva para poder impactar la morbimortalidad. ¿Cuánto vamos a reducir? Reducir el 20%, recordemos que no podemos hacer una reducción abrupta de las cifras de presión arterial porque el cerebro y la placenta se perfunden por diferenciales de presión y por tanto una caída abrupta puede llegar a causar entonces encefalopatía o signos de hipoxia fetal. La idea es tener unas metas para mantener la presión arterial sistólica entre 140 y 150 y la diastólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio. La terminación del embarazo es el pilar fundamental del tratamiento. Vamos a considerar entonces 2 edades claves, las 37 semanas para aquellas pacientes que tienen hipertensión gestacional o preeclampsia no grave, sin compromiso del órgano blanco para desembarazarlas a esta edad gestacional. Pero aquellas pacientes que tienen preeclampsia severa, sea por cifras de presión arterial elevadas o por lesión de órgano blanco, terminaremos la gestación a las 34 semanas. Sin embargo, voy a hacer un paréntesis en este momento y es que cuando hablamos de 34 semanas es cuando mencionamos un manejo expectante de la preeclampsia. Sin embargo, el manejo recomendado, porque para hacer manejo expectante de preeclampsia severa requerimos unos criterios muy estrictos y muy estrechos, entonces considerar siempre si ya hemos pasado esta edad gestacional, ya la paciente debe estar desembarazada. Si no se ha pasado esa edad gestacional, pues considerar aquellos factores que la hacen susceptible porque el tratamiento es desembarazar inmediatamente una paciente con criterios de preeclampsia grave.
Manejo de líquidos en el tratamiento de la preeclampsia. Hace algunos años nos decían que colocara primero un bolo de líquidos para activar el sistema de renina-angiotensina. Eso ya hoy ha sido muy reevaluado y la recomendación es no suministrar más líquidos, incluso tener una restricción entre 60 a 80 mililitros hora o 1 mililitro kilo hora en las pacientes, o máximo hasta 120 mililitros hora, incluyendo el goteo de sulfato que le estamos administrando a la paciente. Sulfato de magnesio, ideal y esencial para la prevención de las convulsiones o de las crisis eclánticas durante la gestación. El estudio MACPAI, un estudio realizado hace ya algunos años, pero que todavía sigue siendo el estudio con el que se avala la recomendación del sulfato de magnesio, mencionó que hay una reducción del 60% en eclampsia cuando se administra un bolo de 4 gramos y una dosis de mantenimiento de 1 gramo hora, lo cual entonces nos avala la recomendación para que administremos siempre sulfato de magnesio en todas las pacientes con hipertensión severa, a dosis de 4 gramos de carga o 1 gramo de mantenimiento. Las indicaciones básicamente, entonces voy a empezar por la última, toda paciente con preeclampsia grave, casi que sería el resumen de todo, porque cuando vemos todas estas son pacientes que están resumidas acá. Entonces, paciente que tiene un diagnóstico de síndrome HELLP, igual sulfato de magnesio, así no tengamos las cifras de presión arterial elevadas, pero lo que vamos a prevenir es una convulsión. Aproximadamente 15 a 20% de las mujeres con un trastorno hipertensivo pueden convulsionar a pesar de tener cifras de presión arterial no aumentadas o no en rangos de severidad, e incluso, también valga aquí el paréntesis, hasta el 20% de pacientes pueden presentar un síndrome HELLP sin tener proteinúrica. La maduración pulmonar hace parte de otra de las consideraciones en el tratamiento que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos sobre todo edad gestacional entre 26 y 34 semanas. Con la utilización de betametasona o dexametasona, el régimen preferido pues para cualquiera de ellos, porque debemos garantizar entonces la madurez pulmonar. Como dijimos, son bebés que vamos a terminar esa gestación, inmediatamente se haga el diagnóstico de un cuadro severo o a las 34 semanas. El uso de antihipertensivos se recomienda entonces para todas aquellas pacientes que tienen presión arterial severa, es decir, una sistólica por encima de 160 y una diastólica por encima de 110. Para el control postcrisis, si no solamente sean medidas generales para mantener las cifras de presión arterial, y como ya lo habíamos mencionado, pues mantener unas metas de manera de que no se afecte la circulación uteroplacentaria. En este flujograma, un flujograma construido directamente por los docentes de la Universidad de Antioquia como una herramienta de bolsillo, trae un recordatorio en el cual me voy a valer de él para explicar entonces el manejo de las crisis hipertensivas. Tenemos básicamente 3 medicamentos con el que podemos contar: la betalol, nifedipina o hidralazina, y cada uno de ellos va a tener un esquema de administración específico. Vamos a empezar entonces con una paciente, el ejemplo de una presión arterial 160-110. Le administramos entonces un bolo inicial de 20 miligramos de la betalol. Tomamos los signos vitales a los 10 minutos y si persiste elevada repetimos este bolo aumentando la dosis a 40, luego a los 10 si no mejora 80, y si persiste elevada a los 10 minutos después de ese bolo de 80, la recomendación actual es escalar a otro medicamento tipo nifedipina o tipo hidralazina. Igual yo pudiese empezar si mi disponibilidad inicial es nifedipina y si no mejora entonces cambiarme a otro de los del esquema según la columna que represente. No hay un medicamento que yo escoja en este momento como uno sobre otro, a excepción de la recomendación grande en este momento, y es el que usted disponga. Si vamos a ser un poco más estrictos para saber si las pacientes son respondedoras o no respondedoras, lo importante sería hacer un perfil hemorreológico o hemodinámico, en el cual con ese perfil vamos a estimar cuál sería la mejor respuesta. Generalmente, a grosso modo, las pacientes por debajo de las 34 semanas tienen un perfil bajo hemodinámico, por lo tanto se benefician más de nifedipina.
mientras que cuando tenemos entonces pacientes por encima de las 34 semanas tienen un perfil hemodinámico mucho más alto, por lo cual entonces se pueden beneficiar un poco más del labetalol. Sin embargo, pues falta más estudios para esta sustentación, pero que sería una pieza clave importante en poder predecir la respuesta del tratamiento antihipertensivo dependiendo del perfil hemodinámico de una gestante. Siempre vamos a administrar la profilaxis para las convulsiones, como ya lo habíamos mencionado, con los bolos de sulfato de magnesio y la dosis de mantenimiento. Y como son pacientes que necesitamos evaluarle el otro compromiso de órgano blanco fuera de la emergencia hipertensiva, pues debemos entonces garantizar el estudio bioquímico de estas pacientes. Cuando logramos llegar a las metas de control de la presión arterial, no descuidemos la paciente. Necesitamos seguir haciendo entonces controles rigurosos inicialmente durante la primera hora, cada 10 minutos, luego otra hora, cada 15 minutos, cada 30 minutos, porque las crisis hipertensivas pueden volver a reaparecer y en algunos casos la segunda repetición de estas crisis hipertensivas pueden ser fatales, que muchas veces están acompañadas de enfermedades cerebrovasculares o cuadros ya hemorrágicos. Tratamiento de la eclampsia, como ya lo habíamos mencionado, son crisis tónico-clónicas generalizadas que se presentan por encima de las 20 semanas en una paciente que no tiene antecedentes de epilepsia y en el cual entonces el pilar fundamental inicial es el control de la convulsión, en el cual vamos a instaurar medidas de seguridad y de protección para la paciente para evitar la mordedura, la broncoaspiración, la hipoxia. Por lo tanto, vamos a suministrar oxígeno, retirar cualquier cuerpo extraño, la aplicación de una cánula de Guedel para evitar que se muerda la lengua y evitar entonces traumatismos que después puedan traer consecuencias más graves y tratar de colocar la paciente con barandas elevadas y en una posición de seguridad para evitar también broncoaspiración. Lo primero que vamos a hacer entonces también es pedir ayuda, que alguien entonces esté con nosotros apoyándonos y vamos a empezar entonces el tratamiento. Inicialmente con el sulfato de magnesio, pero supongamos que la paciente ya venía siéndose administrada con sulfato de magnesio, se aplica un bolo de 2 gramos para pasar en 5 minutos adicional a la infusión que le estábamos entonces suministrando. Si la paciente no mejora, vuelve y convulsiona a pesar de que ya se ha pasado el primer bolo, el segundo bolo de 2 gramos, podemos administrar nuevamente otro bolo de 2 gramos intravenosos. Y si vuelve a repetir la convulsión, entonces ya estamos en un momento en el que podemos considerar un estatus convulsivo o incluso pues una persistencia del cuadro eclámptico a pesar de que ya tiene goteo de sulfato de magnesio y escalonamos a las segundas y terceras líneas de manejo de la eclampsia, que sería pues los barbitúricos, recomendado el amobarbital pero no disponible en nuestro medio, y las benzodiazepinas, generalmente benzodiazepinas entonces de acción rápida. Ojo, son tercera línea de tratamiento, no son manejo inicial para las convulsiones eclámpticas. Siempre evaluemos la condición fetal y todas estas pacientes con preeclampsia severa deben de ser remitidas a un tercer nivel de atención. En casos ya más severos donde la convulsión persista, pues se hace necesario intubar a la paciente si ésta permanece inconsciente o no mejora pues después de las convulsiones no mejoran las convulsiones después de aplicar la tercera línea de tratamiento. El sulfato de magnesio siempre debe continuarse por lo menos 24 horas después del parto o 24 horas después de la última convulsión, dependiendo de cuál de estos sea el último evento que se haya presentado. El tratamiento en el posparto, siempre, como ya lo mencionaba, entonces sulfato de magnesio 24 horas, antihipertensivos para mantener las presiones arteriales en metas. Si bien en la primera hora no vamos a garantizar la disminución de ese 20 a 25% que son nuestras metas, en las primeras 24 horas debemos administrar antihipertensivos orales para poder llegar y cumplir el objetivo. No se les da alta temprana, hay que vigilar mínimo 72 horas por 7 a 10 días y si la presión arterial está por encima de 150-110 hay que continuar tratamiento oral en casa. Siempre tromboprofilaxis, porque estas pacientes por el daño endotelial y la activación de complemento y de otros factores angiogénicos pueden tener más riesgo entonces de eventos tromboembólicos. Y no olvidar siempre en estas pacientes la anticoncepción y la asesoría para explicarle a la paciente la posibilidad de que esto pueda repetir en un siguiente embarazo. A las 6 semanas, valorar nuevamente clínicamente la paciente y si la hipertensión persiste, pues habrá que hacer algunos exámenes para
evaluar si la paciente va a quedar con un cuadro crónico e incluso en algunas circunstancias, si hay un daño renal persistente, remitir a nefrología. Puntos claves para recordar en esta conferencia: siempre identifiquemos todos los factores de riesgo que van a ser la clave para establecer las medidas de prevención. Calcio para todas las pacientes y aspirina en dosis bajas para las pacientes que tienen uno de los factores de riesgo alto o dos de los factores de riesgo moderado. Todas las pacientes clasificadas como preeclampsia grave deben recibir sulfato de magnesio, sin excepción. La vía del parto siempre será definida según las condiciones obstétricas. La preeclampsia per se no es una indicación de realizar una cesárea y para ello entonces hay que considerar el bienestar materno y el bienestar fetal. El parto idealmente debe ser atendido en un hospital de tercer nivel. Recuerden que no hablamos de preeclampsia leve, la preeclampsia inclusive muchos han tratado de utilizar el término moderado por no severo o no grave. Y siempre, sin olvidar, el cuidado que hay que tener a las 6 semanas posparto y no olvidarlo, y la anticoncepción, como ya lo habíamos mencionado. Esperemos entonces que el cuidado adecuado de la crisis hipertensiva, de la hipertensión, pueda lograr impactar en disminuir las cifras de morbimortalidad materna para que juntos entonces podamos disminuir esto, mejorar los indicadores y cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Muchas gracias. Si tu carro se vara, ¿a quién llamarías? ¿Al veterinario o al mecánico? Por eso, cuando te enfermas, el médico u odontólogo son los únicos profesionales para recetar medicamentos que solo puedes adquirir en droguerías autorizadas. No te automediques. Tu salud es tu vida. Unidos. Gobernación de Antioquia.